Presidente Álvaro Uribe Vélez, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Mi saludo a usted, a sus compañeros de la Hora de la Verdad y a todos los colombianos que a esta hora lo escuchan. Señor presidente, en este momento en el Monumento a los Caídos está reunido el Ejército de Colombia en estricta formación para celebrar la marcha que ha convocado el presidente Santos, dizque en favor de la paz y obviamente en favor de su proyecto reeleccionista. También sabemos que han sido convocados obligatoriamente todos los beneficiarios de Familias en Acción, porque de otra manera pierden los beneficios que les concede el Estado. También, y este pues es un detalle singular, más cómico que significativo numéricamente, y es que los empleados de la ANDI tienen la obligación de marchar, es orden del doctor Luis Carlos Villegas. Pero anoche el presidente Santos dijo que la marcha era por la paz, que esto no tenía dueño, y que eso sí, los que son contradictores de la manera como él busca la paz son enemigos de la paz. Donde lo colocan usted a la cabeza de esa legión de enemigos de la paz, usted que le devolvió la paz a Colombia cuando encontró un país que estaba en manos de la guerrilla, cuando la gente no podía salir por las carreteras, no podía ir a los campos, no podía vivir en las ciudades, usted enemigo de la paz. Sus comentarios, presidente, sobre esta marcha política de hoy. Bueno, doctor Fernando, de nuevo mi saludo. Los temas que usted ha tratado, a esta hora está en formación estricta un contingente de militares en el Monumento a los Héroes de Bogotá, llamados allí a formarse por el gobierno con el argumento de que van a hacer un desfile de homenaje a las víctimas. Doctor Fernando, la verdad es que este es un engaño al Ejército de Colombia, a las fuerzas militares. En las últimas horas, en el Cauca fueron asesinados 4 militares por la FARC y el premio fue la salida de la impunidad de terroristas cabecillas de ese grupo de verdugos contra nuestros soldados. Horas después, 7 soldados de la patria fueron asesinados en Milán, Caquetá, y el premio del gobierno es la salida de la impunidad de los cabecillas del grupo terrorista verdugo de los soldados. Yo me hago una pregunta. ¿Cuál es la sinceridad de un gobierno que llama a una formación militar hoy para participar en un desfile de civiles, sobre pretexto de que es un homenaje a las víctimas, cuando este gobierno no ha defendido a los soldados de la patria? Yo quiero proponer esta reflexión a los colombianos. ¿Qué país del mundo aceptaría que un grupo terrorista con el cual se está negociando, en el proceso de negociación, asesinara a soldados? Ningún país del mundo. Solamente el gobierno del presidente Santos en Colombia. Esto no es sincero. Esto es manipular a los soldados de Colombia. Primero, no los protegen, le dan indulgencia e impunidad al grupo narcoterrorista que los asesina. Y después, para completar la manipulación, los convocan a participar en una marcha sobre pretexto de hacerle un homenaje a las víctimas. Quien ha sido indulgente, quien ha dado impunidad a los victimarios, no tiene autoridad moral para convocar a un homenaje a las víctimas. El gobierno del presidente Santos es indulgente, le da impunidad al grupo terrorista que ha sido victimario de los soldados, y por eso los colombianos debemos pensar que este gobierno no tiene autoridad moral para convocar a los soldados de la patria a un desfile cuyo propósito sería un homenaje a las víctimas. Ahora, usted dice, con toda razón, que están convocando a las familias en acción. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Si algo hizo nuestro gobierno fue respetar el libre discernimiento de cada persona. ¿Y cómo así que las están convocando hoy con la velada amenaza de que si no asisten a esta marcha perderían los beneficios?
sigamos, sigamos, para hacer casi que caso omiso de lo de la ANDI. Porque la verdad es que en la ANDI deberían pensar esto. Stalin dijo muchas verdades. En una ocasión dijo que hay momentos en que los capitalistas compran la soga, le venden a su verdugo la soga con que los va a ahorcar. La ANDI debería pensar si lo que está haciendo no es entregándole a los verdugos una soga para que ahorquen la iniciativa privada en Colombia. Les está pavimentando el camino para que Colombia llegue al castromadurismo, para que Colombia, que hoy puede ser un país que si se corrigen algunas cosas, tenga un gran éxito en la iniciativa privada. Sin embargo, este gobierno, y ayuda los directivos los directivos gremiales, está construyéndole a Colombia un camino para que Colombia llegue al castromadurismo. Y, por ejemplo, esta madrugada recibía yo unas fotos de algo que constatamos hace 2 días en Aguachica. Muchísimos camiones, muchísimos buses de Tibú rumbo a Bogotá para la marcha patriótica. ¿Y quién paga eso? ¿Quién paga esos buses? Mire, en el Catatumbo, en Tibú, es uno de los sitios de Colombia donde se conoce que la FARC, grupo terrorista, ha estado presionando la marcha patriótica, promoviéndola y financiándola, como lo han dicho los alcaldes del departamento del Meta. Entonces mi pregunta es, ¿puede uno decir que una marcha en la cual participa un grupo terrorista, que en muchos sitios la promueve, la financia y la estimula y la presiona, es una marcha por la paz? No, esta es una marcha política que junta la política con el terrorismo. Y en Colombia hay épocas de ingrata recordación cuando se hacía esa combinación de política y terrorismo. Eso, más el descuido del Estado, fue lo que condujo a lo que se llama el exterminio de la Unión Patriótica. Unos estaban en la guerrilla, otros estaban en la política, y en el Estado no había suficiente cuidado. Eso es lo que quieren reeditar ahora, revivir con esta marcha patriótica. Por eso es muy importante que las personas que estamos en contra de esta impunidad, que estamos en contra de esta falta de sinceridad, que estamos en contra de esta manipulación a los soldados de Colombia, no asistamos hoy a esta marcha que combina el terrorismo con la política y que utiliza la política para que se arrope en la bandera de la paz y oculte al terrorismo que está ahí detrás. Presidente, yo vuelvo a destacar ante usted que es la primera vez que se conozca que el ejército es convocado para marchar en una celebración de naturaleza política con intencionalidad política. Nunca antes se había hecho uso del ejército de Colombia para defender una candidatura, para defender unos postulados políticos. En un país que está harto dividido frente a la manera como el presidente Santos avanza en estos diálogos de paz cuyo contenido desconocemos, porque el presidente mantiene esto en absoluto hermetismo. Los únicos que hablan son los miembros de las FARC, que dicen todos los días para dónde van y qué es lo que quieren. Entre otras cosas, quieren la impunidad, van para la impunidad y no quieren sino 9,5 millones de hectáreas para tomarse el país, eso ubicado en más de 50 lugares distintos de la nación y manejado por ellos. Es la entrega de la nación, señor presidente, es la entrega de la soberanía nacional, y dicen que quienes van a cuidar esas 50 y tantos zonas campesinas van a ser los miembros de las FARC, que no se van a desmovilizar sino que se van a reubicar. Esas al parecer fueron palabras de Humberto de la Calle, pronunciadas ante un grupo de militares colombianos. Señor presidente, ¿esto no es la entrega de la nación a ese castromadurismo que usted menciona? Es de la mayor gravedad, doctor Fernando.
es de la mayor gravedad y por eso los colombianos agradecemos voces como la suya, que está permanentemente denunciando este atropello a la democracia, este atropello a la vida, este atropello a la libertad. Que, mire, por ejemplo, el señor presidente Santos se queja de que se revelaron los sitios donde hubo un cese de operaciones militares para darle impunidad a unos bandidos. Le voy a contar lo siguiente, los hechos. Primero, asesinan 7 militares en Milán y después el gobierno ordena un cese de operaciones militares en un área para darle impunidad a los cabecillas de ese grupo de terroristas que asesinó a los soldados. Segundo, eso se conoce. ¿Por qué se conoce? Porque no porque haya filtración en las Fuerzas Armadas, sino porque este gobierno lo negoció con la FARC. ¿Y a través de quién se conoce? Periodistas, políticos, cercanos al proceso de paz y a la FARC, que lo revelan. En ese momento es cuando, teniendo yo esa confirmación, lo publico a manera de pregunta, lo publico diciendo, ¿será que es cierto? Entonces ahora se quiere es maltratar a supuestos militares que habrían filtrado la información, cuando la información se conoció porque el gobierno la negoció con la FARC, no porque los militares la hubieran filtrado. Y ahora se quiere disimular el tema. Se quiere hablar de una filtración constitutiva de delito de traición a la patria. Señor presidente Santos, la traición a la patria es uno de los delitos en que está incurriendo su gobierno, porque permite que asesinen a los soldados y policías y enseguida le da impunidad. Es indulgente frente a los asesinos. Eso en ningún país del mundo se permitiría, salvo en Colombia. Eso es traición a la patria. Como traición a la patria es dejar totalmente desprotegidos a los niños y a los ciudadanos, porque al darle impunidad a quienes han secuestrado a los ciudadanos, al darle impunidad a quienes han secuestrado, reclutado y asesinado a los niños, se está creando un ambiente para que esos hechos de violencia se repitan. Y el gobierno que a través de la impunidad da mal ejemplo, y ese mal ejemplo permitirá que se repitan los hechos de violencia, deja desprotegidos a los ciudadanos. Un gobierno que manipula a las Fuerzas Armadas, permite impunemente el asesinato de los soldados, es un gobierno que invita a los ciudadanos a que no cumplan la ley. Un gobierno que no es sincero, es un gobierno que invita a los ciudadanos a que no cumplan la ley. Un problema que hay que empezar a notarle a este gobierno es que las actitudes de este gobierno, es la falta de sinceridad de este gobierno, es que la impunidad que este gobierno ofrece, es que el hecho de que este gobierno se hizo elegir con unas banderas y gobierna con otras, es constitutivo de un ejemplo que le está diciendo a los ciudadanos que no cumplan la ley. Este gobierno, en lugar de construir caminos de una cultura de legalidad en Colombia, de acatamiento de la ley, está promoviendo la desobediencia ciudadana a la ley, porque el gobierno da ejemplo de esa desobediencia. Señor presidente, el gobierno está utilizando una fecha que es muy significativa en la vida del país. Ahí se partió la historia de Colombia. El 9 de abril de 1948 fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán, tras de móviles muy oscuros. El resultado fue una violencia política que nos azotó entre 1948 y 1953 y que dicen costó 300.000 muertos. El resultado fue el nacimiento de los grupos de bandidos, de guerrilleros que han azotado desde entonces la República. Y eso es lo que vamos a celebrar, señor presidente, la utilización del 9 de abril, en primer lugar por la marcha patriótica. Aquí no hay que olvidar, señor presidente,
que hay un orden cronológico. La marcha patriótica, que es la de los amigos de las FARC, está invitando a esta marcha que será presidida, por supuesto, por el representante Cepeda y por Piedad Córdoba. Y después adhiere el presidente Santos para buscar puntos en las encuestas y para hacerse reelegir. Y luego adhiere, o antes del presidente Santos, porque ahí hay una cuestión cronológica complicada, Gustavo Petro, para evitar la revocatoria del mandato, para hacerse perdonar, pero para refrendar sus ímpetus de extrema izquierda que llevaron a su movimiento algún día a asaltar el Palacio de Justicia. Presidente, el 9 de abril tenemos los colombianos algo que celebrar el 9 de abril, distinto de un día aciago, infausto, nefando en los anales de nuestra historia. Doctor Fernando, sobre el 9 de abril puede haber muchas interpretaciones. Un día muy difícil de la historia de Colombia. Pero déjeme hacer una referencia a algunos aspectos del doctor Jorge Eliezer Gaitán. Me parece que el gobierno Santos quiere hacer una remembranza abusiva del doctor Jorge Eliezer Gaitán. El doctor Jorge Eliezer Gaitán era un hombre de ideas revolucionarias, otros podrán llamarlo de ideas de avanzada, pero era un hombre de orden y de autoridad. Sus dificultades en el ejercicio de la alcaldía de Bogotá y en el Ministerio de Educación surgieron justamente de que era un hombre de orden y de autoridad. Las ideas sociales del doctor Jorge Eliezer Gaitán nunca le dieron espacio a la violencia. El doctor Jorge Eliezer Gaitán, en el testimonio de su vida, nos muestra fehacientemente que para él no era combinable la política con la violencia. Él era un conductor de masas, de orden y de autoridad. Él no era un cómplice de la violencia. Entonces, también quieren engañar. El recuerdo que queda en muchos sectores populares de Colombia, de ese conductor que fue el doctor Jorge Eliezer Gaitán. Quieren hoy utilizar el 9 de abril para combinar la violencia con la política, cuando Gaitán era un hombre que odiaba la violencia, la rechazaba. Fue un hombre que se expresó muchas veces con la mayor contundencia en contra del desorden, en contra de la violencia. Las ideas sociales y políticas de Jorge Eliezer Gaitán no habrían aceptado que un grupo narcotraficante como es la FARC financie un movimiento político que es la Marcha Patriótica y que un gobierno como el del presidente Santos aparezca de cómplice de esa Marcha Patriótica, hoy convocando a los colombianos de manera insincera a una marcha por la paz que no es por la paz, que es la combinación de la política y del terrorismo. Como ha quedado demostrado, recordemos a los colombianos, están entrando 400 buses a Bogotá para la Marcha Patriótica. ¿Quién los financia? Se ha sabido que los financia la FARC. Recordemos a los colombianos, ¿qué dijeron los alcaldes del Meta? Que la FARC presionaba para que se participara y financiaba la Marcha Patriótica. ¿Qué dicen los ciudadanos de Tibú? Que la FARC presiona la participación en la Marcha Patriótica. Y no es sino ver la publicidad en esa página de internet de la FARC, la publicidad a la marcha de hoy. El doctor Jorge Eliezer Gaitán jamás habría aceptado la combinación de la política y el terrorismo. Pero además, ¿cómo sería su burla hoy? ¿Cómo sería su burla hoy a dirigentes empresariales que participan como idiotas útiles en una convocatoria de los violentos? ¿Cómo los estaría fustigando? Si en aquella época decía que prevalecía la aparición de las chequeras en las puntas de los bolsillos, ¿qué les diría hoy? Que está prevaleciendo el interés económico de corto plazo, el temor a la venganza del gobierno, la necesidad que sienten de hacerle venias al terrorismo sobre la defensa férrea
de los principios democráticos. Gaitán hoy rechazaría que algún político colombiano, así sea de izquierda, se mezcle con el terrorismo. Y Gaitán hoy haría mofa de la mezcla de sectores empresariales con el terrorismo. Señor presidente, estamos exactamente en el momento en que se va a iniciar este movimiento allá en el Monumento a los Caídos, encabezado por el Ejército de Colombia. Yo quiero insistir sobre ese tema, señor presidente, porque es de una gravedad extrema. Es la primera vez que se intenta la utilización del ejército y que se pone a marchar el ejército en algo que no sea una conmemoración patria. El ejército marcha el 20 de julio, el ejército marcha el 7 de agosto, el ejército marcha en la conmemoración de las fechas sagradas de la patria. El ejército no tiene por qué marchar cuando se le ordena el presidente Santos para buscar puntos en las encuestas. Esta es una utilización abusiva y grotesca del ejército colombiano, de la majestad del ejército y de la manera como el pueblo colombiano quiere a ese ejército. De todo eso se está usando. Y entonces, señor presidente, para terminar, quienes no estamos de acuerdo con esa manera de buscar la paz, somos enemigos de la paz. Enemigo de la paz, usted que se la devolvió a Colombia, presidente. ¿Habrá que recordar eso? Así es, doctor Fernando. Así es. Además, el presidente de la República se favoreció de nuestra política de seguridad democrática. Cabalgó sobre esa política para que lo eligieran y hoy denosta de esa política. Hoy la señala peyorativamente como una política de guerra. Esto es lo que con el calificativo más benigno podríamos denominar la actitud insincera. Y cuando en el jefe del Estado no hay sinceridad, en el pueblo no hay condiciones para construir una cultura de cumplimiento de la ley. Mire, doctor Fernando, nosotros que somos los que logramos en 8 años que avanzara más Colombia hacia la paz, lo que decimos hoy es que no se puede permitir una paz con impunidad, porque eso no genera más que acuerdos con el terrorismo, pero a partir de ahí no habrá violencia estable. Nosotros creemos que a la democracia no se le puede derogar, eligiendo a los cargos públicos y a los cargos de representación a aquellas personas que han incurrido en el delito de secuestro de menores, de reclutamiento, de asesinato de menores, en narcotráfico, en graves violaciones al derecho humanitario, etcétera. Pero seguimos en esa batalla. Por fortuna ahí está su voz, todas las mañanas con sus compañeros, mostrándole este camino a Colombia. Y con la ayuda de Dios, en la medida que tengamos energías, continuaremos en esta batalla. Señor presidente, nuestra contribución a la paz en esta mañana será nuestro silencio en las calles. No estaremos en las calles, no iremos a las calles, no celebraremos a las FARC, no felicitaremos a las FARC a través de la marcha patriótica y de los apetitos politiqueros del presidente Santos. Millones de colombianos se sumarán a esa actitud pacífica, pero enhiesta y firme. Rechazamos este remedo de celebración patriótica a partir de unas grandes imposturas. La impostura de la manera como se celebra el 9 de abril y la manera como se intenta de cubrir bajo el maquillaje de la paz un apetito político del presidente y otro apetito político del alcalde de Bogotá. Señor presidente Álvaro Uribe Vélez, espero que volvamos a comentar lo acontecido en esta mañana, cuando ya se ven los fracasos, porque la manifestación se concentrará apenas en 2 o 3 ciudades de la República, comparado, usted lo recuerda, con aquel movimiento colosal de todos los colombianos, que reunió entre 12 y 14 millones de ellos en todas las ciudades importantes de Colombia. Ya empieza pues esta forma de claudicación y tienen que traer a la gente de Tibú en los buses. Ya están llegando los buses al Parque Nacional. Vaya uno pues a saber esta gente impulsada por las FARC que se trae en la faltriquera.
Señor presidente Uribe, gracias por acompañarnos y esperamos muy pronto seguir comentando con usted estos problemas fundamentales en la vida del país y estos momentos críticos en su destino histórico. Muchas gracias, presidente. Gracias, doctor Fernando. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia. Firme, sereno, tranquilo, mostrando las imposturas de un régimen que está utilizando un proyecto de paz que nadie sabe cómo es ni para dónde va, nadie distinto de las FARC, son las únicas que tienen ideas claras sobre el particular, mientras 46 millones de colombianos seguimos en las sombras, en las tinieblas, guiándonos apenas por las migajas de noticias que nos dejan caer de la mesa opulenta de quienes están manejándolo todo, manipulándolo todo, gobernándolo todo para su propio interés. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, estaba con nosotros en la hora de la verdad.